Casa de Israel, redimidos de las naciones. Presenta. Nos preparamos entonces, hermanos, para la enseñanza de esta mañana, de este día, de la parashá número 26, Shmini, que significa octavo. El 8 significa Shmini, significa 8. 8, el día de la circuncisión, ¿verdad? Los hijos de Israel tenían que circuncidar o deben circuncidar a sus hijos al octavo día. El 8 también es un símbolo de la nueva creación, nuevos cielos, nueva tierra. Entonces tiene pues mucha importancia este número, esta parashá. Bien, entonces la enseñanza de esta parashá, por el privilegio que el Eterno pues nos da a los que enseñamos, a los que instruimos, por la misericordia y la gracia y la bondad que ha sido inmensa, ¿verdad? Con temor y temblor pues enseñamos al pueblo del Eterno con humildad y mansedumbre, por ese privilegio que Hashem nos ha dado, bendito sea su nombre. Entonces la enseñanza de esta parashá, quise colocarle un nombre de un dicho judío, un dicho que está entre la literatura judía, bien interesante, que dice: no te olvides, ahí lo pueden ver ustedes en sus pantallas, no te olvides que tus padres te trajeron a este mundo, pero el verdadero maestro de la Torá te conducirá hacia el mundo venidero. Muy bien, entonces vamos a empezar a desarrollar esta parashá con el favor de Hashem, con el permiso de todos ustedes, de todos nuestros maestros que están sobre nosotros. Baruch Hashem, empezamos a desarrollar esta parashá y esperando que nuestro Padre amado en su infinita bondad grabe en nuestra mente, en nuestro corazón, todo lo que venga de Él. Toda palabra que venga del Eterno sea grabada en nuestro corazón y se nos conceda por su inmensa bondad el impulso y la fuerza para ponerla en práctica. Baruch Hashem. Y que nos conceda discernimiento para discernir, para tomar lo que viene de Hashem y para dejar a un lado lo que no sea de Hashem. Baruch Hashem, bendito sea su nombre. Por eso todo lo ponemos en el filtro de Hashem, en la palabra. Entonces la parashá Shmini significa llamó, viene Shmini, viene de octavo también, Shmini octavo, comprende el verso del capítulo 9, verso 1 al capítulo 11, verso 47, ¿verdad? Capítulo 47. Esta parashá Shmini octavo. Bien, esta parashá se compone de 3 capítulos y que corresponden a las 3 secciones en las que se divide, ¿cierto? Esta parashá. El primer capítulo lo encontramos, la primera parte, el capítulo 9, que habla sobre el levantamiento de la tienda de reunión, es decir, cuando se armó la tienda de reunión, toda la estructura con sus bases, todos los lados, la parte que cubría, todo se levantó, se armó en este capítulo, pues nos muestra esa acción, nos muestra también las primeras korbanot, o sea, las primeras ofrendas, ¿cierto? Que se iban a presentar allí en esta tienda recién inaugurada. La segunda porción está en el capítulo 10, allí vemos pues una triste historia, una desgarradora historia, ¿no? La muerte de 2 hijos, de los hijos de Aarón, el Cohen Hagadol, ¿cierto? El sumo sacerdote. Vemos pues allí la muerte de Nadab y Abihu. Ahorita vamos a compartir un poco sobre esta muerte y a desprender de allí una enseñanza que considero la necesitamos todos, incluyéndome a mí mismo. El capítulo 11, la tercera porción, tenemos la dieta de la Torá, el kashrut, o sea, la comida, la carne apropiada, ¿cierto? Recordemos que los alimentos que el Eterno, instruye específicamente para apartar, para separar, es los que tienen que ver en cuanto a la carne, ¿cierto?
a la carne. Eso es muy importante entenderlo, ¿cierto? ¿Qué clase de carne debía comer el pueblo de Israel? ¿De qué tipo de animales? ¿Cierto? Es lo que se conoce como kashrut, apto para el consumo del pueblo, ¿verdad? Esto tiene pues unos principios espirituales más que sanitarios o de salud, son los principios más espirituales, ¿verdad? Obviamente pues esto también conlleva a un resultado positivo en cuanto a la salud, pero digamos que ese no fue el motivo principal de estas leyes de kashrut, la sanidad, que fueran sanos nuestros cuerpos y todo eso, no. Su principio primordial es un principio espiritual, aunque pues se puede extender también a la salud de nuestros cuerpos. En esta parashá encontramos las misbot. Misbot significa mandamientos, de la 149 a la 165, de los 613 mandamientos clasificados por los rabinos, los sabios del pueblo de Israel. ¿Verdad? Recordemos que los mandamientos están clasificados en 613 y esta clasificación la hicieron los sabios, los rabinos del pueblo de Israel. Entonces, como les decía, Shmini significa octavo. Entonces esta porción comienza por lo tanto el octavo día siguiente a los 7 días de ordenación. Recordemos que los Kohanim, Moshe da la instrucción a Aarón para que los Kohanim se tenían que quedar 7 días dentro de la tienda de reunión, el Mishkan, la tienda de reunión, lo que conocíamos como tabernáculo, ¿cierto? Es el Mishkan. Entonces ellos se tenían que quedar 7 días allí adentro y no podían salir de allí porque ellos tenían el aceite de la unción. Entonces era como un tiempo de preparación, de ordenación, ¿verdad? Ordenación significa Yemei Ha-Miluim en hebreo. En cada uno de los 7 días anteriores, Moshe había reunido a los israelitas para verlo armar el Mishkan y ordenar a Aarón y sus hijos para el servicio, ungiéndolos con aceite mezclado con la sangre del cordero, o sea, el Eil Hamiluim, es decir, el carnero de la ordenación, ¿cierto? Entonces Aarón los ungía con el aceite y luego esparcía sobre ellos la sangre del carnero de la ordenación, ¿cierto? Entonces Moshe repitió este proceso 7 veces, o sea, durante el tiempo que ellos estaban apartados. ¿Para qué? Para enseñar a los Kohanim, o sea, a los sacerdotes, cómo ellos ministrarían en el nuevo santuario que estaba siendo erigido, armado, ¿cierto? Sin embargo, el octavo día de la ordenación, que fue un Rosh Hodesh Aviv, es decir, un primer día de Aviv, Hashem ordenó a Moshe para que Aarón y sus hijos ofrecieran directamente los sacrificios, o sea, en lugar de Moshe. Entonces digamos que esos 7 días que ellos estuvieron allí fue un tiempo de entrenamiento, ¿no? De entrenamiento. Moshe allí, que había recibido las instrucciones directamente del Eterno, hace con ellos un entrenamiento, ¿verdad? Y luego ya ellos, al octavo día, ya ellos estaban en la capacidad de empezar ellos directamente a ofrecer el servicio, los sacrificios, para lo cual ellos habían sido apartados. Entonces, a partir de allí, ellos ya tenían que asumir, digámoslo así, oficialmente sus responsabilidades en nombre del pueblo, ¿cierto? Muy importante, quienes vayan teniendo inquietudes y las pueden ir escribiendo en el chat para que vamos interactuando. Bueno, yo voy mirando si hay preguntas o si hay, digamos, comentarios, aportes también. Entonces los vamos a leer y a compartir para que todos seamos edificados, porque cualquiera otro de los que está en la reunión puede tener una muy buena porción para edificarnos a nosotros, a todos los demás. Bueno, muy bien. Entonces, en el capítulo 10, también los de Facebook pueden hacer preguntas por ahí, por el Facebook, o aportes o comentarios. El capítulo 10, entonces, como les decía al principio, nos narra la muerte de Nadab y Abijú. ¿Pero quién eran estos hombres? Nadab y Abijú. Ellos eran 2 de los hijos de Aarón. Recordemos que Aarón tuvo 4 hijos, los otros 2 eran Eleazar e Itamar. Nadab y Abijú eran 2 de los hijos de Aarón. Cuando él junto con ellos y sus otros 2 hijos, que acabo de mencionar, Eleazar e Itamar, estaban siendo consagrados como
como sacerdotes, ¿cierto? Recordemos que el sacerdocio, los sumos sacerdotes, solo podían ser de la línea directa de Aarón, ¿cierto? No podían ser ni otros levitas de otra familia, tenían que ser directamente descendientes de Aarón para poder ser sumos sacerdotes. Para ser sacerdotes podían ser cualquiera de la tribu de Leví, ¿cierto? Claro, habían unas regulaciones también para ellos, para poder, aún de la tribu de Leví, cumplir con algunos o con los requerimientos, ¿cierto? Que ahí los vemos pues en la Torá, pero no es materia de esta enseñanza. Entonces, en plena consagración, cuando ellos estaban siendo consagrados, dedicados, consagración se puede decir también como dedicados, ¿cierto? Al servicio para el Eterno, son fulminados por el Eterno, ¿verdad? Un juego divino sale y los fulmina. Entonces, obviamente, pues la consternación era para transformar una celebración en un caos, ¿verdad? Es en ese momento que el Eterno entonces le ordenaron, que era el padre de los difuntos, de los fallecidos, y a Eleazar y Itamar, los hermanos de los difuntos, que no se dejaran crecer el cabello ni se rasgaran los vestidos en señal de duelo por los que acababan de morir, ¿cierto? Conforme se ha estudiado pues también en años anteriores. Y es en ese momento que el Eterno entonces ordena la tercera misbah para los sumos sacerdotes, que no vayan a interrumpir el servicio en el santuario para salir del Mizcán, de la tienda de reunión, a hacer el funeral, ¿verdad? Pareciera esto algo muy duro, ¿no? Pues, ¿quién no le duele la partida de un ser querido, más un hijo, y en estas circunstancias, ¿verdad? Pero el Eterno da aquí unas instrucciones totalmente que para el que no tenga la mentalidad de la Torá serían leyes totalmente injustas, pero Hasbe Shalom, que no vaya a pasar eso por nuestra mente, ¿verdad? Todo esto tiene una connotación y una profundidad. Hashem es un juez justo y él no hace absolutamente nada al arbitrio, nada arbitrario, ¿verdad? Y somos nosotros los que debemos acomodarnos a él y no él a nosotros. Aunque él en su misericordia, en su infinita bondad, hay ocasiones que él cede, Baruch Hashem, que él, como dice la palabra, él es benigno, su longanimidad, él es paciente, esperando a que todos los hombres se arrepientan, ¿verdad? Pero el Eterno en general no cambia, no hay sombra de variación en él, porque si él cambiara, pues sería un mortal como nosotros, ¿verdad? Estuviera sujeto a las emociones nuestras, que son cambiantes, al corazón del hombre que es cambiante, y por eso dice la Escritura que es engañoso, porque es cambiante, porque puede cambiar conforme a las circunstancias que lo rodeen, ¿verdad? De tristeza, alegría, de enojo, sí, en fin, sus emociones son cambiantes, las emociones del corazón del hombre son cambiantes. Entonces, se trata en esta parashá, mis hermanos, de un orden de prioridades y que tiene que dejar en nosotros un mensaje muy profundo en nuestra mente. ¿Cuáles son nuestras prioridades en la vida? ¿Cuáles son las prioridades que tenemos? Entonces, la boda o el servicio al Eterno debe tener prioridad, incluso, hermanos, y vuelvo y repito, hay que tener la mentalidad de la Torá para entender esto, porque si lo hacemos con nuestro propio razonamiento, con nuestra racionalización de las cosas, o el sentimentalismo de nuestro corazón, pues con toda seguridad nos vamos a desviar. Entonces, el Eterno, el servicio a Hashem, la comunión con el Eterno, nuestra relación con Hashem, tiene prioridad, no es que debe, tiene prioridad incluso sobre los sentimientos familiares. El mismo Eterno, por lo digno que es Él, por lo exaltado, debe exigir respeto, debe exigir este respeto, hermanos. Debemos tener como prioridad a nuestro Eterno y aprovechamos para pedir perdón a Hashem, porque si somos honestos con nosotros mismos, no ha sido nuestra prioridad. Quizás porque no se ha internalizado todavía en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que ha pasado con nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros, el sacrificio del Mesías.
¿Qué pasó allí en ese madero? ¿Por qué él tenía que ser colgado allá? ¿Cuál fue el efecto de esa muerte? ¿Cuál fue el efecto de la resurrección? Quizás no hemos entendido eso a cabalidad y quizás por eso las cosas de Hashem no son nuestra prioridad. Porque si las entendiéramos, no más por agradecimiento, no más por agradecimiento a Hashem, el servicio a Él, nuestra entrega a Él sería nuestra prioridad. Y que Hashem nos ayude a todos nosotros. Entonces la parashá comienza así, en Levítico 9:1. Al octavo día, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. ¿A quién llamó? A Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. La tradición judía establece que los ancianos, estos ancianos que estamos mencionando acá, son los mismos 70 ancianos, Shivim Sekanim, en hebreo, que acompañaron a Moshe y a Aarón y a sus hijos Nadab y Abihu en el monte de Sinaí para comer una comida de afirmación del pacto, recuerdan, entre la congregación de Israel y Hashem. Cuando ellos estuvieron allí en el monte de Sinaí, Moshe llamó a los 70 ancianos, a los hijos de Aarón y los hijos, y comieron allí, dice que hicieron una comida allí al pie del monte, ¿verdad? Un poquito más ahí, hicieron una comida festiva, ¿verdad? Confirmando el pacto. Recordemos que un pacto, según la Torá, siempre se confirma, o se confirmaba con una comida, ¿verdad? Por ejemplo, y nombremos un ejemplo de un matrimonio, es un pacto. ¿Cómo? Después de qué pasa después del matrimonio, una comida festiva, ¿verdad? Los invitados, todos allí, la comida, eso es como una confirmación de ese pacto y así sucesivamente con las otras, con muchas otras, incluso muchas otras celebraciones o actividades del mundo, ¿cierto? Que el mundo tiene como costumbre. Entonces esto vemos pues que es de mucho tiempo atrás. Entonces aquí se confirma con estos 70 ancianos, entonces se dice, la tradición judía dice que estos 70 ancianos que Moshe y Aarón, que Moshe llamó, ¿verdad?, para acompañar a Aarón y a sus hijos, eran estos 70 ancianos, que también, dice la tradición, formaron la base de los 70 jueces del Sanedrín, que es el tribunal legal más alto de Israel. ¿Recuerdan los 70 ancianos en Éxodo 18, cuando Yitro, el suegro de Moshe, pues le da un muy sabio consejo a Moshe para que se ayudara con otros hombres del pueblo de Israel para juzgar las cosas, las situaciones entre uno y otro miembro del pueblo de Israel. Entonces allí se escogen 70 hombres. Entonces se dicen que estos ancianos que fueron llamados también son esos mismos 70 ancianos. Entonces Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos y les dijo que prepararan sacrificios especiales para el Mizcán, o sea, para la tienda de reunión. Y los llama, les dice, bueno, preparen sacrificios especiales, muy especiales para el Mizcán, iban a ser las primeras ofrendas, ya que les dice en hebreo, Hayon Adonai nirá eleikim, hoy el Eterno se les aparecerá. Que digamos que este iba a ser un encuentro inaugural, ¿verdad? Baruch Hashem, pero tenía que estar, digámoslo así, el anfitrión, el más importante, ¿no? Que era Hashem. Entonces el Eterno, Moshe, da las instrucciones a Aarón y a sus hijos y a los ancianos para que prepararan sacrificios para la tienda de reunión, ya que Hashem iba pues a hacer su presencia magistral, su aparición magistral allí en tan magno evento, ¿verdad? Entonces, Moshe explicó que la kavod de Adonai, o sea, la gloria de Hashem, el esplendor de Hashem, aparecería ante Israel después de que Aarón primeramente ofreciera el jatá. ¿Qué es el jatá? Era una ofrenda por el pecado, por el becerro de oro. Entonces el primero tenía que dar el ejemplo. Él tenía, digámoslo así, una cuentica pendiente con Hashem, que era la cuestión del becerro de oro. Entonces él tenía que ofrecer, ¿qué? Un jatá, que era una ofrenda por el pecado, por el becerro de oro. Y de igual manera tenía que ofrecer un olá, es decir, un holocausto, que es como un humo ascendente de una ofrenda que recordaría el sacrificio de Isaac por Abraham, la queda de Isaac, ¿verdad?
Entonces, el primer sacrificio del Mizcán, entonces, fue una ofrenda por el pecado de Aarón, destinada a la expiación por el pecado de la idolatría, ¿cierto? Con el tema del becerro de oro. Entonces, así la Torá dice, Levítico 9:2, dice, toma para ti un becerro como ofrenda por el pecado. Observe acá que esta ofrenda se hizo con todo el holocausto del cordero para recordar también el sacrificio de Isaac, es decir, el Laquedá, y para presagiar, ¿verdad?, la venida de Yeshua, que es el gran cordero de Elohim. Entonces, ambas ofrendas pues debían ser hechas personalmente por Aarón. Además, pues las korbanot debían ser ofrecidas en nombre del pueblo. Una ofrenda de cabra, ¿verdad?, para silenciar al Satán por su pecado con el becerro de oro, y una ofrenda de becerro como símbolo del becerro de oro. Es una ofrenda de cordero de nuevo representan a Isaac, que fue llevado como un cordero al matadero sobre el altar en Moriah. Y ofrendas también de Shelamín, que eran ofrendas de paz, y de Minjá, que era de comida, ¿cierto? Esto pues lo hemos visto en otras parashot anteriores. El Midrash Vayikra, que son relatos judíos, pues que los sabios escribieron con base en todos sus estudios de muchos años y dedicación. Escribieron entonces en Midrash Vayikra, aquí se relata por qué se escogieron estas tres clases de animales, es decir, por qué se escogieron el cordero, la cabra y el becerro. Hashem dijo, dice el Midrash Vayikra, Hashem dijo, existen 10 animales kasher, o sea, 10 animales puros o aptos. 3 de ellos son domésticos y 7 son salvajes. Como no quería imponer en ustedes la ardua tarea de cazar a estas bestias en las montañas y en los campos, declaré que los 7 animales salvajes no eran aptos para korbanot, o sea, para ofrendas. Solo 3 animales son kasher como ofrendas, y esos animales se crían en sus establos, ¿cierto? Entonces, en este momento recuerdo la escena donde Isaac llama a su hijo Edom, que era un cazador, para que le preparara una muy buena comida, una muy buena cena con la caza, ¿cierto? Entonces vemos que allí Edom iba ¿a dónde? A cazar a las montañas, ¿verdad? Aquí, esto es bien interesante, aquí podemos profundizar mucho sobre esto. Vemos que él cazaba animales, pero de las montañas, bestias salvajes, aunque eran puras, ¿verdad?, pero estaban en las montañas, es decir, no eran apropiadas para el servicio a Hashem. Mientras que la madre de Jacob, con su sabiduría, la sabiduría que le dio Hashem Rivka, pues le dice a Jacob que coja de ahí del establo una de las cabritas, ¿verdad?, para que la sacrifique y se la guise a su padre, como lo vamos a ver enseguida. Entonces, de estas 3 familias de animales, las 3 familias de animales que pueden ser ofrecidos, que son el becerro, el carnero y la cabra, estas 3 especies aluden a méritos de los antepasados de Abraham, Isaac y Jacob. Sigue diciendo el Midrash Vayikra. El becerro alude al mérito de Abraham de correr a buscar toros para poder atender bien a sus invitados. ¿Recuerdan cuando vinieron los 3 malajim, los 3 enviados por Hashem? Abraham inmediatamente pues los hace pasar, inmediatamente ordena que se sacrifique un cordero, un becerro, para darle de comer. Y vemos pues el mérito de la hospitalidad, ¿cierto? El carnero es recordativo de Isaac, en cuyo lugar un carnero fue sacrificado. Y la cabra simboliza el tercero de los antepasados del pueblo de Israel, que es Jacob, quien fue instruido por su madre Rivka, conocida como Rebeca. Él dice, toma 2 cabras buenas, le dice ella a Jacob, toma 2 cabras buenas y jóvenes del rebaño, o sea, de ahí del establo. No lo mandó a cazar. Quien cazaba era Edom. Ahí vemos pues el espíritu salvaje de Edom.
mientras que vemos el espíritu doméstico, ¿no? Más caserito de Jacob. Entonces, él toma 2 cabras buenas y jóvenes del rebaño y se las trae a su padre. Le dijo Recaya, tráelas a tu padre. Entonces dijo el Todopoderoso, según el Midrash, dice, son verdaderamente buenas, no solo para ti, sino también para tus descendientes, porque a través de cabras jóvenes sus pecados se purgarán, ¿verdad? Es interesante este Midrash. Entonces es interesante notar acá que los animales que pueden ofrecerse son siempre perseguidos por otros, ¿verdad? Estos 3 animales siempre son perseguidos por otros. El becerro es acosado por el león, el carnero por el lobo y la cabra es atacada por el puma. El Todopoderoso entonces determinó que estos animales eran kasher para que les sean ofrecidos y para enseñarnos a nosotros que Él siempre está al lado de la víctima y no del atacante. Muy bien, este pues era un muy buen paréntesis para entender esto de los sacrificios y por qué estas 3 clases de sacrificios. Pero todo eso tiene que ver pues con la historia de la Torá, que la Torá nos relata de lo que pasó con Nadab y Abijú, y ya lo vamos a ver cómo se relaciona. Entonces los 2 hijos mayores de Aarón, Nadab y Abijú, fueron considerados, según la tradición, 2 de los más grandes israelitas, junto a Moshe y a Aarón, e incluso fueron considerados mucho más grandes que los mismos Shivin Sekanim, o sea, los 70 ancianos que acompañaron a Moshe y a Aarón en el monte Sinaí para ratificar la entrega del libro del pacto, la entrega de la Torá a Israel, el Sefer Habrit, libro del pacto. Sin embargo, estos hombres, en medio de la celebración de la dedicación de la tienda de reunión, pues la tragedia, ¿no?, los golpea cuando se encargaron ellos de ofrecer su propio corbán, o sea, su propia ofrenda en el lugar santísimo del Mishkan, de la tienda de reunión. Y según la tradición de los judíos, estos 2 hijos de Aarón razonaron que el incienso, el Ketoret, era el más sagrado de las ofrendas, y dado que el lugar santísimo, o sea, el Kodesh HaKadoshim, fue el lugar santísimo, entonces allí ellos ofrecerían su ofrenda a Hashem, ¿verdad? Tratando pues como de hacer mejor que lo que el mismo Eterno había determinado. Allí pues vemos un error de nuestra mente, cómo nuestra mente nos puede llegar a traicionar, pensando que estamos haciendo las cosas mucho mejor de lo que Hashem las ha instruido y ordenado. Entonces aparentemente ellos razonaron además que las leyes del sacrificio dadas para Yom Kippur eran las mismas que los dados en esta dedicatoria, y dado que Yom Kippur requirió la presentación de incienso dentro del lugar santísimo, pues ellos decidieron que era lo correcto en esta ocasión también. O sea, ellos razonaron, porque Yom Kippur se hacía esto, aquello, ellos eran también del orden de Aarón para desempeñar el sumo sacerdocio. Entonces también dice, bueno, si en Yom Kippur se ofrece el incienso, ¿por qué no se podrá ofrecer ahora? Y por eso pues presentaron incienso. Sin embargo, dado que este no era el medio prescrito para ofrecer sacrificios, entonces el Eterno consideró el incienso que se ofreció como fuego extraño, es Shara, en hebreo es Shara, y ambos pues fueron consumidos ante Hashem. Incluso la tradición judía acá pues afirma que fueron quemados de adentro hacia afuera y que sus cadáveres fueron llevados por un ángel fuera del lugar santísimo. Recuerden que allí en el lugar santísimo no podía entrar nadie. Los primos de Moshe, Misael y Elzafán, se les dijo que llevaran sus cuerpos fuera del campo para ser enterrados. Aarón y sus hijos, pues, los otros hijos que quedaron, no se les permitió dejar el Mishkan o incluso llorar su pérdida. Por eso fue que Misael y Elzafán, que eran primos, hijos de un tío de Aarón, tuvieron que entrar y sacar, ¿verdad?, llevarse, los cuerpos fuera del campo para ser enterrados. O sea, ellos hicieron pues la labor aquí de enterrar a Nadab y a Abijú, ¿verdad? Por eso se dice que fue un ángel el que sacó del lugar santísimo a estos 2 hombres, ¿cierto? Pero pudo haber sido Moshe también. Moshe tenía acceso al lugar santísimo. Entonces Aarón y sus hijos restantes pues no se les permitió dejar el Mishkan o incluso llorar su pérdida, porque ellos tenían que permanecer allí durante 7 días, porque ellos tenían sobre sí el aceite de la unción, ¿ya?
porque pues, ya que este pecado se refería a la santificación del nombre del Eterno, ¿cierto? Al pueblo israelita, pues al resto del pueblo de Israel, sin embargo, sí se le permite llorar por los dos hijos de Aarón que fueron fulminados por el fuego divino. O sea, en otras palabras, a los hijos, a Aarón y a los dos hermanos de los fallecidos no se les permite hacer luto, no se les permite hacer luto, pero al resto del pueblo sí, porque pues el resto del pueblo no estaba tan cerca de Hashem como sí lo estaban Aarón y los dos restantes hijos, ¿cierto? Ahora, aquí nos podemos preguntar, ¿por qué mencionamos a estos dos hijos de Aarón que cayeron en desgracia? Bien, para empezar, tenemos que preguntarnos algo, ¿cierto? Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué fue tan duro el castigo que cayó sobre ellos? ¿Por qué fue tan duro de fulminarlos inmediatamente? O sea, no les dio, mejor dicho, no les dio ni oportunidad para rectificar o para justificarse, no, sino que cayó ese fuego divino sobre ellos y los fulminó. Bien, la respuesta es por la responsabilidad que tenían ante el Eterno de acatar y obedecer sus instrucciones y ante el pueblo de ser ejemplo como requisito para poder instruir o enseñar o ser intermediadores, ¿verdad? Entonces, entre más cercanos está al Eterno, mayor responsabilidad hay y mayor es la disciplina, ¿cierto? Nuestro Santo Maestro Yeshua lo expone de esta manera. En Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces aquí vemos que lo primero es, antes de enseñar, antes de instruir o antes de desempeñar cualquier oficio, lo primero que hay que hacer es practicar, ¿verdad? Practicar para poder enseñar, practicar para poder instruir. Y como vemos primero, está la práctica y después la enseñanza. Aquí como lo vemos, como dice nuestro Santo Maestro, aquí está primero la práctica para luego entonces enseñar, ¿verdad? Y según el Midrash Vayikra, Nadab y Abihu, aparte de ser muy bellos, que tenían dice el Midrash Vayikra, que tenían una apariencia muy hermosa, o sea, eran hombres de muy buena, digámoslo así, apariencia. También dice el Midrash que ellos estaban dotados por habilidades fuera de lo común. O sea, miren que estos eran hombres, no eran cualquiera, eran hombres con no solamente con, digámoslo así, rasgos físicos muy bien aparentes o muy aparentes, sino que también tenían unas habilidades fuera de lo común. Entonces, se los asociaba tanto con valores tales como la rectitud, de tal grado que obviamente pues tenían todas las condiciones para convertirse en los próximos líderes del pueblo, los próximos Kohanim, Gedolim, sumos sacerdotes. Entonces, incluso su grandeza está implícita en sus nombres. Nadab, por ejemplo, Nadab significa que estaba apto para la nobleza, Nedivut. Nobleza es Nedivut, o sea, apto para la nobleza. Y Abihu implica que valía como para convertirse en el padre del pueblo judío. Ab, ¿verdad? Ab, que significa padre. Entonces vemos que hasta en sus propios nombres, allí vemos ya rasgos de grandeza, ¿cierto? De grandeza ante el pueblo, de grandeza en cuanto al llamado. Pero estos dos hombres lamentablemente cometieron un error. Uno de los errores que ellos cometieron fue tener cierta actitud no muy santa hacia sus padres espirituales o maestros. Veamos lo que sigue diciendo el Midrash Vayikra. Dice, Midrash Vayikra dice, los demás consideraban el nivel espiritual de ellos muy alto y ellos
eran conscientes de esto. Mientras caminaban unos pasos más atrás de Moshe y Aarón, Nadab le comentó a Abihú: ¿cuándo será que estos dos ancianos desaparecerán de este mundo y nosotros podremos convertirnos en los líderes de la comunidad? ¿Verdad? Un comentario que está allí en el Midrash. Entonces Nadab le comenta a Abihú: ¿cuándo será que estos dos ancianos desaparecerán de este mundo y nosotros podemos convertirnos en los líderes de la comunidad? Pero esto tiene pues una explicación. A primera vista podremos decir, bueno, no, es que estos hombres ya eran muy desalmados, ¿cómo así? Tan cosa. No, esto tiene una explicación y la vamos a mirar. Entonces, dice el Midrash que Hashem le contestó a Nadab: todavía está por verse quién va a enterrar a quién. Le contestó Hashem a Nadab. Entonces, debemos entender acá, debe entenderse que Nadab y Abihú eran tzadikim, eran hombres justos, ¿cierto? Eran hombres con, como vimos ahora, no solamente con aptitudes físicas maravillosas, sino que también tenían unas aptitudes internas, eran tzadikim, eran hombres justos de un nivel elevado de espiritualidad. Entonces, el significado de sus palabras era, ¿qué quería decir? ¿Qué le quiso decir Nadab a Abihú? Moshe y Aarón son viejos y seguramente morirán pronto. Pues eso es una realidad. Nos van a pedir que seamos los líderes. Y quién sabe si estamos preparados. Nuestros sabios redactaron entonces su observación de una forma tan drástica para señalar que cuando Nadab y Abihú se refirieron a su rol futuro como líderes de la comunidad, allí había una cierta falta como de misericordia, de humanidad, ¿verdad? Había una cierta falta de humanidad presente en la actitud de ellos y en su forma de expresión, ¿verdad? Nadab y Abihú entonces resolvieron por ellos mismos, sin consultar con el maestro, con los maestros que tenían por encima de ellos, que eran ¿quién? Nada menos que su tío Moshe y su padre Aarón, padre en la carne, pero eran maestros, ¿verdad? Antes que cualquier vínculo, digamos, filial o humano, ¿cierto? Eran los maestros de ellos. Por eso se le ordenaron que no hiciera luto por sus hijos, porque él tenía que mirarlo allí desde un punto de vista no filial, no sentimental, sino desde el punto de vista como maestro, como un guía, como un responsable del pueblo, ¿verdad? Entonces ellos resuelven, Nadab y Abihú, que sería adecuado ofrecer un juego de ellos en el altar. Y pusieron pues su decisión en marcha inmediatamente, ¿verdad? Y esta historia es bien interesante para nosotros, porque ¿cuántas veces nosotros hemos resuelto ofrecer juego extraño? Pensando que estamos haciendo bien, queremos hacer las cosas como nosotros pensamos que es, ¿verdad? Y no solo eso, sino que allí se envuelve el orgullo en nosotros, la altivez de no querer consultar con los que saben más que nosotros, con los que llevan muchos más años que nosotros, los que tienen mucha más experiencia que nosotros en estos caminos. Pero no, decidimos hacer las cosas por nosotros mismos porque pensamos que lo que tenemos hasta el día de hoy es suficiente y que no necesitamos a nadie más. Que tenemos al Mashiach como nuestra cabeza, que Él es nuestra cabeza y que no necesitamos a nadie más. No necesitamos ningún hombre que nos instruya, no necesitamos a ninguna persona que nos diga nada. Somos autosuficientes. Tenemos a Mashiach como cabeza. Aleluya, ¿verdad? A veces tenemos esa actitud, amados hermanos. A veces pecamos por arrogantes y por soberbios y por altivos, ¿verdad? Y no reconocemos que Hashem también ha delegado maestros sobre nosotros. Maestros íntegros, maestros que se ocupan con sinceridad por el bienestar de nuestras almas, que buscan única y exclusivamente el crecimiento de nosotros como hijos de Hashem y que no buscan absolutamente nada más en nosotros, ¿verdad? Esos maestros son los que tenemos nosotros que atender y buscar y honrar, como dice la palabra.
Ahorita lo vamos a ver. Porque un maestro es como un padre espiritual. Un maestro es como un padre. Por eso, como ustedes leen allí en la pantalla, no te olvides que tus padres te trajeron a este mundo. Sí, ellos nos dieron la vida para este mundo. Pero el verdadero maestro, que es como un padre, el maestro de Torá, nos conducirá hacia el mundo venidero, ¿verdad? Entonces, aquí Nadab y Abijú resuelven que sería adecuado ofrecer un juego de ellos en el altar y pusieron pues su decisión en marcha inmediatamente. No había quien los atajara, ¿verdad? Cada uno tomó su cacerola, colocó fuego dentro de ella y el incienso, el ketoret, sobre y la colocaron sobre el misbea, sobre el altar. Los sabios aquí nos enseñan que ellos eran culpables de una cantidad de pecados, pero entre los más importantes están: no le consultaron a Moshe para determinar si era correcto ofrecer un juego que solo era de ellos, un juego que solo venía de ellos. No le consultaron al maestro Moshe Rabenu, no le consultaron. Segundo, tampoco le dieron a su padre, a Aarón, el honor de ser consultado. Lo hicieron por sus propios medios, ¿verdad? Y con respecto a que no le consultaron a Moshe, ¿verdad? Sigue diciendo el Midrash que en el 8º día de la inauguración del Mishkan, el fuego celestial descendió y consumió a los sacrificios. Y a continuación de este evento, Nadab y Abijú pues decidieron que a pesar de todo era correcto que también colocaran su propio fuego en el misbeá, en el altar, ¿cierto? A pesar del fuego que cayó del cielo. Ellos infirieron esta alajá, ley de Torá o norma de la Torá, del verso Vayikra 1:7, que dice: y los hijos del Cohen Aarón pondrán el fuego sobre el altar. Mire qué tan fácil uno se va equivocando, ¿no? Con la interpretación de la Torá. Y los hijos del Cohen Aarón pondrán el fuego sobre el altar. Entonces ellos dijeron, bueno, quiere decir que nosotros también podemos poner nuestro propio fuego, ¿verdad? Entonces, debido a que Nadab y Abijú eran eruditos de la Torá, ellos dedujeron de este pasú, de este verso, que era una misbá, colocar fuego en el altar a pesar del fuego que ya había descendido del cielo, ¿cierto? Formularon esta alajá en presencia del mismo Moshe, sin consultarle. Y a pesar de que su decisión alágica pudiera ser correcta, ellos merecían el castigo de la muerte celestial, porque tenían prohibido crear una alajá en presencia del maestro sin consultarle. Y esto lo podemos entender desde un contexto judío. Nosotros en Occidente esto nos cuesta mucho, pero mucho es mucho. Porque como les decía ahora, nosotros somos muy independientes y nosotros pensamos que no necesitamos de nadie, y más de la instrucción que venimos anterior, que no necesitamos de nadie, que no necesitamos que nadie nos esté molestando la vida, ¿verdad? Es lo que primero pensamos. Que no tengo que pedirle permiso a nadie, ni tengo que consultar con absolutamente nadie, porque yo soy un Dios. Yo soy un Dios y mi vida la manejo como yo quiera, ¿verdad? No tenemos en cuenta que Hashem ha nombrado también instructores, ha nombrado guías, ha establecido autoridades, no solamente en el ramo de las naciones, sino también en el campo espiritual. También ha colocado autoridades, ha delegado su autoridad en personas que Hashem ha determinado que son dignas de recibir esa autoridad. ¿Y quién puede aconsejarle a él y decirle no, este sí? ¿Quién le puede decir a él algo? ¿O quién le puede mostrar quién es apto y quién no? ¿Acaso él no conoce más profundamente el corazón del hombre que nosotros mismos? Si nosotros mismos no alcanzamos a comprender nuestro corazón, ¿cómo vamos a llegar a comprender el corazón de los demás? ¿Verdad? Entonces aquí el punto es que ellos merecieron el castigo de la muerte porque tenían prohibido crear una alajá o una norma en presencia de Moshe Rabenu sin consultarle. Rabí Eliezer, mire lo que Rabí Eliezer enseñó. Esto fue también un gran rabino sabio de la antigüedad. Dice Rabí Eliezer, abro comillas:
quien formule una decisión halágica, o sea, una normativa de la Torá, en presencia de su maestro, de su rebé, incurre en la muerte celestial. Entonces, uno de los estudiantes de Rabí Eliezer una vez declaró una decisión de la Torá en presencia de su maestro. Y Rabí Eliezer, pues él no dijo nada, no hizo nada, pero le comentó a su esposa. Dijo, dudo que este hombre viva hasta fin de año, dijo Rabí Eliezer. En realidad, el estudiante murió antes de que finalizara el año, y la esposa de Rabí Eliezer, con una mezcla de dudas, asombro y curiosidad, le preguntó, ¿eres un profeta? A lo que Rabí Eliezer le contestó, ni soy un profeta, ni soy el hijo de un profeta, contestó. Pero sabía por tradición que quien enseña alajá frente a su maestro, se lo castiga con la muerte, ¿verdad? Estamos hablando pues de periodos muy antiguos, ¿no? Periodos anteriores. Esto, vuelvo y le repito, hoy en día, como nosotros no tenemos la mentalidad de aquellos tiempos, la mentalidad del pueblo de Israel, el pueblo judío, sobre todo los sabios, ¿verdad? Pues esto para nosotros podría ser un escándalo, podría ser, choca con nosotros, choca absolutamente por nuestra cultura occidental que es tan rebelde, ¿verdad? Bien, ahora, ¿por qué se castigó tan duramente a Nadab y a Abijú? Y para entenderlo, déjenme hacerles otro relato del Midrash. Y vamos a entender por qué fue que se castigó tan duramente a estos dos hombres. Bien, dice el Midrash, dice un relato del Midrash, que cuando una mujer lava dos camisas, una de color y otra blanca, así como un blanco de la blanco nieve, ella frota la blanca por más tiempo, ¿verdad? Y de forma más meticulosa que la de color. No porque la blanca estuviera más sucia, sino porque en la textura blanca la menor mancha se ve horrible y resalta más. No obstante, las manchas no se notan tanto en las prendas de color, ¿verdad? Entonces ahí vemos por qué a los justos se les castiga más duramente y con más disciplina. Entonces, para redondear esta idea, podemos decir que el alma del tzadik, del justo, se asemeja a una prenda blanca. Su pureza hace que sea vulnerable a la mínima mancha espiritual. Por lo tanto, una mala acción, que es normal que la realice una persona común, para un tzadik, para un justo, de personalidad refinada, resulta ser una gran calamidad que requiere una corrección inmediata. Entonces los justos, los tzadikim, son los íntimos amigos del Todopoderoso y por lo tanto pues se espera de ellos que estén exentos de pecados en un 100%. Entonces por eso es la mayor corrección, ¿verdad? Por eso se ejecuta mayor corrección sobre ellos, porque son como esa prenda blanca, ¿verdad? Que necesita ser estregada hasta que se quite la mancha. Entonces por esta razón, hermanos, aquí viene, digamos, la enseñanza para nosotros, la conclusión para nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos considerar a nuestros maestros con sumo cuidado, con sumo respeto. Por decirlo así, muchos quieren ser judíos o ser hebreos en muchas cosas. Quiero vestirme así porque me quiero parecer a un judío, o quiero escuchar solamente esta música porque ya no soy cristiano. Pero cuando uno le habla de esto a estas personas, inmediatamente choca en su corazón, ¿verdad? ¿Cómo así? Yo no me voy a sujetar a nadie. A mí nadie me manda, a mí nadie me instruye. Yo y el Eterno y Yeshua es mi cabeza y punto, para de contar. Y ando por ahí como una cabrita suelta, de monte en monte, brincando y brincando y brincando. Y nadie me sujeta, nadie me puede sujetar, ¿verdad? Y como dije al principio, amados hermanos, esto es una enseñanza para todos. Para mí también, Baruch Hashem, y la recibo con gozo y con alegría. Y con humildad, reconociendo también mis errores pasados y quizás presentes. Entonces, por esta razón debemos considerar a nuestros maestros con sumo respeto, con sumo cuidado. No solo por el hecho de que sean nuestros maestros, sino por la gran responsabilidad que ellos tienen ante Hashem, y considerarlos porque cualquier falta, por muy mínima que sea, será corregida con mucha más disciplina, con mucha más rigurosidad que incluso sobre cualquier otra persona.
E incluso nosotros llegaremos a ser algún día maestros. ¿Quién lo quita, verdad? Y de igual manera se nos va a tratar de la misma manera. No porque sea yo, me van a tratar diferente de ninguna manera. Con la misma medida se me va a medir, ¿verdad? Pero nuestros maestros, incluso según la Torá, no según yo ni nadie más, según la Torá son considerados como nuestros padres espirituales. E incluso me atrevo a decir que tienen mucha más preeminencia que nuestros propios padres terrenales. Algunos dirán, no, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es lo otro? ¿Cómo así que no? No, los padres. ¿Y entonces dónde está el mandamiento? Honrar padre y madre. Claro, nadie ha dicho que no se va a honrar al padre y la madre. Por supuesto que es un mandamiento, ¿verdad? Pero nuestros maestros, que son considerados como nuestros padres espirituales y que deben tener mucha más preeminencia, ¿verdad? En un buen sentido, sin anular el mandamiento, vuelvo y repito, para que no se malentienda, sin anular el mandamiento de honrar a padre y madre. Pero, ¿por qué decimos esto? Porque nuestros padres terrenales nos engendraron para este mundo, ¿verdad? Ellos sí, se casaron, tuvieron hijos, nos tuvieron y ya, para este mundo, nos educaron, mi hijo, estudie, yo quiero que estudie, que le vaya bien en la vida, que estudie en la universidad, que se gradúe, excelente, excelente, que el día de mañana vuelva y se case y tenga hijos, así como nosotros, y listo. Y llegue a viejito y muera. Nos engendraron para este mundo. Pero nuestros maestros, a través de la semilla divina, que es la palabra, nos engendran y nos instruyen para el mundo venidero, ¿verdad? Y de esta afirmación entendemos entonces las palabras de nuestro santo maestro Yeshua y de uno de sus emisarios. Cuando, por ejemplo, Yeshua dice en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y dice 1 de Pedro 1:18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación. Me gusta esta versión porque esta es la versión oso. De todas las versiones que consulté, me gustó más esta. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, en otras dice de vuestra vana manera de vivir, dice de vuestra vana conversación, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces lo que les decía ahora, nuestros padres nos instruyen, nos dicen, sí, claro, yo quiero que usted sea, que usted tenga mucho éxito en la vida, que usted estudie bastante, en lo cual no hay nada malo, ¿verdad? No, tampoco voy a decir que no le vamos a decir a nuestros hijos que se capaciten, que se instruyan, ¿verdad? Claro que anteriormente, y más en la cultura del pueblo de Israel, ¿verdad? Los hijos heredaban el oficio del padre, eso era maravilloso y hermoso. Incluso podemos decir que también nuestros abuelos, bisabuelos, de ahí para atrás, heredaban en sus hijos sus oficios, ¿cierto? Si el padre, por decir algo, era un arriero, el hijo seguía siendo arriero, un ejemplo. O si el padre, era ganadero, entonces el hijo seguía con la ganadería. Y así, o si era agricultor, el hijo seguía con la agricultura, los hijos, ¿verdad? Eso era hermosísimo, era maravilloso. Hoy en día no, los hijos deciden por sí lo que quieren ser y nadie se les puede oponer, ¿verdad? Nadie les puede oponer a lo que decidan ellos, porque ellos conocen lo mejor, incluso más que nosotros los padres. Entonces, decía dice 1 Pedro, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces, muestro allí qué importancia. Por un lado, las palabras de Yeshua, el que ama a padre o madre, más que a mí, no es digno de mí. Y la segunda, mostrando el otro lado, ¿verdad? La herencia que recibimos de nuestros padres terrenales. Entonces, no es que Yeshua, ¿verdad? Y sus emisarios acá estuvieran anulando el mandamiento del Eterno de honrar padre y madre, Hal Shalom, de ninguna manera. De hecho, en una ocasión, en Marcos 7, 9 al 13, si lo recordamos, él da una fuerte reprimenda a algunos fariseos cuando les dice que ellos enseñaban tradiciones al pueblo que anulan este mandamiento de honrar padre y madre, ¿cierto? Entonces, de ninguna manera. Sino que lo que queremos que entendamos acá, lo que quiero que entendamos en este momento, es la importancia que tienen los maestros para el pueblo de Israel, para el pueblo judío.
cosa que ha sido muy minimizada o que quizás no conocíamos, muy minimizada por nosotros. Claro, en otras ocasiones se va al extremo también de idolatrar, pero no estamos hablando de ese tipo de cosas. Estamos hablando aquí con personas que estamos ingresando al mundo de la Torá, al mundo del contexto del pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que se debe honrar a un maestro? ¿Cómo es que nosotros debemos relacionarnos con nuestros maestros? ¿Cómo debemos considerar a estas personas? No los vamos a idolatrar, por supuesto. Hazbe Shalom, el Eterno lo prohíba, pero sí tenemos que relacionarnos con ellos. Sí tenemos que reconocer la entrega y sacrificio de estas personas en aras del bienestar de nuestra propia alma, en aras de conducirnos al camino de la salvación, al camino del mundo venidero. Aquí estamos hablando de maestros entregados, maestros que velan por nuestras almas, como lo vamos a ver ahora. No estamos hablando tampoco de personas que se aprovechan, y que hay muchas de ellas que se aprovechan y toman la piedad, como dice el apóstol, como fuente de ganancia. No estamos hablando de eso. Saquemos todo eso de nuestras mentes en este momento. Estamos hablando de maestros de Torá, como dice el título que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Entonces lo que Jesús enseña, ¿verdad? Sobre amarle a Él más que a padre y a madre, está de hecho muy conforme a las enseñanzas de los sabios de Israel de amar, de honrar y respetar a los maestros como a padres espirituales. Y de hecho en la Torá está escrito, hermanos. O sea, esto no es que Jesús lo inventó o Pablo o que yo lo esté inventando. Está escrito en la Torá. Levítico 19:32, léalo por usted mismo. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Elohim tendrás temor, yo soy Adonai. Aquí no está hablando de ancianos cualquiera. Por supuesto que hay que honrar a los ancianitos, hay que darles el puesto cuando vayamos en un bus, hay que, claro, ayudarles a cruzar la calle, Baruch Hashem, respetarlos. Eso es cierto. Pero aquí el Eterno está hablando de ancianos que instruyen en la Torá. Que les han salido canas por la experiencia, el conocimiento y la sabiduría. Te levantarás y honrarás el rostro del anciano. ¿Y por qué dice? Y de tu Elohim tendrás temor. Yo soy Adonai. O sea, como quien dice, ahí está el sello del Eterno. Tendrás temor del Eterno. En otras palabras, esto está muy relacionado en honrar el rostro del anciano con el temor a Hashem. Porque si no honramos al que podemos ver, ¿cómo vamos a tener temor o a honrar al que no vemos? ¿Verdad? Y mire cómo termina sellando este mandamiento. Yo soy Adonai. ¿Verdad? Es un sello increíble, es un sello que está allí, ¿verdad? Para profundizar en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, el honrar a estas personas que nos enseñan, que nos instruyen, ¿verdad? Para nuestro propio bienestar, que nos indican el camino del mundo que nos llevará al mundo venidero, ¿cierto? Entonces, Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Elohim tendrás temor. Muy probablemente, Rab Shaul, el apóstol Pablo, hace eco de este mandamiento cuando dice en la carta que le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 5:17, mire lo que les dice. Los ancianos, le dice a Timoteo, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honra, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, estas palabras no me las estoy inventando yo. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Aquí estamos hablando de honra, de honor al anciano, al que según Pablo gobierna bien, ¿verdad? Que predica y enseña, trabaja en el cuerpo del Mesías, en el pueblo de Israel. Por lo tanto, hermanos, alguien que enseña e instruye en las palabras de vida eterna es considerado no por mí, no por nadie más, sino por la Torá,
como un padre. De hecho, el profeta Isaías nos dice, y ahí entendemos más a profundidad estas palabras, nos dice que el Mesías será llamado Padre Eterno, porque su enseñanza, porque su instrucción como maestro de Israel y de las naciones son para vida eterna. En otras palabras, el escuchar y obedecer las palabras del Mesías es el camino inequívoco que nos llevará al mundo venidero. Y todos aquellos que han tomado este camino, que lo han experimentado y que se constituyen como discípulos del Mesías en todo el sentido de la palabra y reciben la misma autoridad por parte del Mesías de ser padres espirituales, es decir, de engendrar espiritualmente e instruir por medio de la palabra de vida a muchas personas, llevándolos por el camino que conduce al mundo venidero, ¿verdad? También tienen ese derecho de ser honrados, de ser respetados, como lo dice el apóstol Pablo, con doble honor, con doble honor. Veamos lo que dice Shaul al respecto. 1 Corintios 4, 15 al 17. Porque aunque tengáis, dice Pablo, Shaul, aunque tengáis 10,000 años en Mashiach, ¿verdad? Tengáis 10,000 años en Mashiach, no tendréis muchos padres. No tendréis muchos padres. Pues en el Mesías, Yeshua, yo os engendré. ¿Cómo así que un hombre está engendrando a otro? ¿Cómo así? A otros seres humanos. Aunque tengáis 10,000 años en Mashiach, no tendréis muchos padres. Es decir, podemos tener muchos ayos, muchos tutores, que ahorita lo vamos a mirar qué significa eso, pero también vamos a tener padres espirituales, ¿verdad? Y no es que por el hecho de ser padres espirituales los vamos a seguir llamando padres, no. Eso, igual el Mesías también lo prohíbe, o como lo hacen en el catolicismo, que llaman a aquellos guías, los llaman padres. No, no se está hablando de eso. Aquí estamos hablando en una forma alegórica, de una forma de considerar a esas personas como padres, ¿verdad? Como aquellos que engendran espiritualmente, ¿verdad? Aquellos que cuidan, instruyen, educan a otras personas en el camino de la vida eterna. Entonces sigue diciendo Shaul, no tendréis muchos padres, pues en el Mesías Yeshua yo os engendré por medio del mensaje, del Evangelio, o de la Besorá. Por tanto os ruego, dice Shaul, que me imitéis. Y por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Pregunto, Pablo se casó, tuvo un hijo que se llamó Timoteo. Por lo que todos sabemos es que Shaul permaneció soltero, ¿verdad? Hasta su muerte. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que Timoteo es mi hijo amado, dice Shaul, y fiel en el Adón, el cual os recordará mi proceder en Mashiach de la manera que enseño en todas partes y en todas las que Giló. Timoteo fue engendrado por Shaul a través del Evangelio, a través de la palabra de vida eterna. De igual manera, Johanán, Juan también dice, hijitos míos, él también tenía hijos. Hijitos míos, también llama Juan a aquellos que él había engendrado, ¿verdad? Entonces vemos acá, hermanos, que Rab Shaul usa dos expresiones en esta carta. Ayos, ¿cierto? Cuando dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Mashiach, ¿cierto? Y también usa la palabra padres. No tendréis muchos padres. La palabra ayos acá viene de la raíz griega padaigogos o padaigogos, que significa que viene como de un pedagogo, ¿verdad? Y que es una forma también, por decirlo así, de líder de muchacho o un siervo. Era un siervo, un ayo era un siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela. Era como un tutor, ¿cierto? Era el que se encargaba de llevar a los niños a la escuela, pero él los dejaba allá para que los maestros los instruyeran, ¿cierto? Entonces vemos ahí la diferencia. Aquí hay una diferencia muy marcada con la otra expresión de padre,
No es lo mismo ser un tutor que ser un padre. Un tutor es alguien que ha sido encargado de una labor temporal, pero padre es quien engendra y por tal razón tiene mucho, mucho más peso. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un padre espiritual o un maestro se equivoca? Porque de igual manera es un ser humano, ¿verdad? No es infalible al error. Moshe cometió errores, Abraham cometió errores, Isaac cometió errores, Jacob, Noé se emborrachó, David cometió errores, Salomón cometió errores, ¿verdad? Keifa, que era el discípulo más cercano a Yeshua, cometió errores. Shaul cometió errores persiguiendo a la congregación del Mesías. Todos cometieron errores, hermanos. Aarón cometió el error del becerro. Vemos acá a Nadab y Abijú cometiendo errores gravísimos, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces en esta situación? ¿Nos vamos de la congregación o de la comunidad donde estamos, como muchos hacen, que al primer error salen y se van y se la pasan brincando y perdónenme que diga esto, pero me ha pasado durante mi vida? He visto muchas personas así, lamentablemente, que ven cualquier fallita, cualquier error y entonces como se creen perfectos, ¿verdad? Como se creen perfectos, entonces van a buscar otra congregación perfecta. Pero no se dan cuenta que cuando pisan esa congregación o ese local, inmediatamente la comunidad se imperfecciona. Esto lo digo como para, digamos, tener un corazón más humilde, hermanos. Todos nosotros, todos, tengamos un corazón más humilde, un corazón más manso, más, no seamos tan implacables. Hemos sido muy implacables, demasiado implacables y quizás con buenos maestros. Hemos sido injustos. Hemos juzgado por lo que escuchan o ven nuestros oídos, o ven nuestros ojos, perdón. Entonces, vuelvo y hago la pregunta. ¿Qué pasa cuando un padre espiritual o un maestro se equivoca? Como dijimos anteriormente, la corrección sobre él será mucho más rígida, por supuesto. ¿Cierto? Eso porque tiene más responsabilidad. Puede ser incluso mucho más rígida que la que se le puede aplicar a otra persona. Y por tal razón, entonces, es nuestro deber considerarlos y no juzgarlos sin misericordia como solemos hacerlo generalmente. De hecho, Rab Shaul nos exhorta a hacerlo de la siguiente forma. Primera de Timoteo 5:1. Miren esto, qué belleza. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Entonces estamos viendo aquí la relación entre anciano y maestro, es la misma, y vemos la relación entre anciano y padre, o maestro y padre, ¿verdad? Ahora, ¿por qué debemos hacerlo así? Preguntémonos por qué. ¿Por qué debemos no reprender al anciano, no avergonzarlo, sino exhortarle como a un padre, como un hijo con respeto y con temor y temblor se aproxima a su padre? Y, papá, mire, estoy hablando de hijos, pues, porque hoy en día la mayoría de los hijos son irreverentes con sus padres, ¿verdad? Son irrespetuosos, no respetan la autoridad, ¿verdad? Estoy hablando de hijos con temor a Dios, van a su padre o a su madre y con temor y con temblor y con respeto, con mansedumbre y con humildad, pues le harían ver a su padre o a su madre el error, ¿cierto? ¿Por qué debemos hacerlo nosotros así, hacia nuestros maestros? No, otro error que cometemos. No vamos directamente donde ellos, sino que entonces empezamos a contarle al otro y al otro y al otro y al otro y al otro. Mira lo que hizo tal persona, mira lo que no sé qué, y que enseña la Torá, y que no sé qué, y mira lo que hizo. ¿Cierto? No es correcto hacer eso, y hemos pecado también mucho por eso, y que Hashem nos perdone. Hashem tenga misericordia de nosotros, porque no somos mejores que ellos tampoco. Miremos lo que dice Hebreos 13:17. ¿Por qué debemos hacerlo así? ¿Por qué debemos exhortar al anciano, al maestro, como a un padre?
Hebreos 13:17 nos da la respuesta. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ellos velan por nuestras almas. A ellos se les ha de pedir cuentas. Y recuerdo en este momento cuando Shaul dice que cada uno mire cómo sobreedifique. Está hablando ahí a los maestros. Cada uno mire cómo se sobreedifica a las almas, ¿verdad? Pero que esa obra será aprobada por el fuego, ¿verdad? Quizás algunas obras permanecerán, otras serán quemadas por el fuego, aunque dice el apóstol Pablo, sus espíritus serán salvos por el fuego, ¿verdad? Ellos velan por nuestras almas, por nuestras almas. Ellos tendrán que dar cuenta, hermanos, de nuestras almas, ¿verdad? Consideremos esto. Y le repito, estoy hablando de maestros, de personas que realmente trabajan para Dios. No estoy hablando de charlatanes, no estoy hablando de cosas que que hemos mirado, ¿no? Gente que se aprovecha, que quizás ni ha nacido de nuevo y ya se dicen que son maestros. Simplemente toman la fuente, la piedad como una fuente de ganancia para ellos llenar sus bolsillos. No estoy hablando de esas gentes, estoy hablando de maestros, de verdad. Maestros que se consagran al Eterno, maestros que están dedicados, como dice el apóstol Pablo, a enseñar y a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? De tal forma, amados hermanos y queridos discípulos del Mesías, consideremos, como dice, voy a tomar acá una palabra del apóstol Pablo, consideremos a todos aquellos que trabajan entre nosotros con esfuerzo y dedicación, buscando la parnasá espiritual. Quise tomar esta palabra que es muy usada para las cosas materiales, la parnasá, es decir, el sustento, ¿verdad? Que nos preocupamos mucho por el sustento, lo cotidiano, la comida, el vestido, la dormida, todas esas cosas, la parnasá, el sustento, lo que básicamente necesitamos para vivir. Consideremos a todos aquellos que trabajan entre nosotros con esfuerzo y dedicación, buscando la parnasá espiritual, es decir, el sustento espiritual para que podamos ser alimentados de ese rico alimento que saciará nuestro ser interior. Y no olvidemos que ellos trabajan, que también ellos trabajan y se fatigan de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de nosotros, y que predican el mensaje de la vida eterna y que se conducen santa, justa e irreprensiblemente con nosotros, y nos exhortan y nos consuelan, como el Padre exhorta y consuela a sus hijos, y nos instruyen para que andemos como es digno del Eterno, que nos llamó a su reino de gloria. Amén, ve amén. Esto está en 1 Tesalonicenses 1, del 9 al 12. Queridos hermanos, miembros del cuerpo del Mesías y de esta comunidad, de este remanente, que Hashem tenga bondad de nosotros, perdone toda nuestra irreverencia del pasado y del presente, y que nos ayude, mis amados hermanos, que nos ayude a ser mansos, humildes, para reconocer entre nosotros a aquellos que trabajan, que se fatigan día y noche por causa de nuestras almas, y que estemos dispuestos, seamos dispuestos a honrarlos con doble honor, como nos dice el apóstol Pablo. Que Hashem nos perdone, ¿verdad?, por tanto desagravio, tanto agravio que pudimos haber hecho en nuestro pasado, por haber hecho tantos malos comentarios de aquellos maestros que quizás se equivocaron, que quizás tuvieron errores, pero no con alevosía, no con perversidad, pero que quizás por nuestra mente hinchada y envanecida, engrandecimos esos errores, no considerándonos a nosotros mismos, que también hacemos errores,
como dice también la palabra, el que está firme, mire que no caiga. Que Hashem nos ayude, que Hashem nos perdone, que Hashem nos haga miembros saludables del cuerpo de su Mesías. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Hashem.